Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 6 de la materia de Historia de la Iglesia. Estaremos viendo la Iglesia perseguida. Ese periodo incluye del año 100 al año 313 después de Cristo. La formación del canon del Nuevo Testamento. Dice que el canon es una regla de fe con autoridad divina y el canon era esa regla que permitía medir, ¿verdad? Si un libro de la Biblia podría estar incluido o no en ella. Dice que la palabra española canon viene del griego como cañón, que significa regla o vara de medir. El uso de la palabra canon para referirse a un conjunto de escrituras religiosas fue utilizado por primera vez por David Rucken en el siglo XVIII. Esa es la primera vez que se usó esta palabra. Dice, cuando hablamos de los escritos del Nuevo Testamento, podemos mencionar que el establecimiento de estos libros no fue inmediato, por no ser considerados como una escritura inspirada, sino que esto fue de manera gradual y lento. Dice que los concilios se celebraron de tiempo en tiempo, entonces no escogieron los libros todos al mismo tiempo, ¿verdad? Lo que tenían que formar el canon, sino que los concilios ratificaron la elección que ya las iglesias habían hecho. Durante el periodo de la persecución, con seguridad, del año 150 después de Cristo, los concilios eran celebrados y las leyes eran dictadas por los obispos solamente. La forma episcopal del gobierno llegó a ser dominante y universal. Entonces, acá tenemos unas principales causas acerca del desarrollo de la organización eclesiástica de ese tiempo. Una de las causas principales es la pérdida de la autoridad apostólica. Dice que eso produjo la necesidad de elección de nuevos dirigentes, ya que los fundadores, como era Pablo, Pedro y Santiago, no dejaron hombres de su misma capacidad que lo sucedieran. Entonces, una generación más tarde aparecen nuevos nombres como obispos con autoridad sobre sus diferentes diócesis. Cuando se refiere a diócesis es como el espacio, el distrito o territorio, dice, al que tenía jurisdicción un obispo, ¿verdad? Como ya no habían apóstoles, ahora vendrían a ser obispos. Dice, otra de las causas de ese desarrollo de la organización eclesiástica que se dio en ese tiempo fue el crecimiento y la extensión de la iglesia. Dice que cuando la iglesia llegó a ser tan vasta, aún más vasta que el imperio, llegando hacia Partia, era una región histórica situada en el norte de Irán. Ahí les he colocado un mapa que les puede indicar a dónde más que todo quedaba justo este lugar. Dice, y estamos hablando de la frontera de la India, abarcando muchos países y razas, y comprendió la necesidad de un dirigente para las diferentes secciones. Como ustedes pueden ver, ahí estamos hablando del imperio parto en el mapa que está ahí. El imperio que iba a ayudar, ¿verdad?, a este crecimiento y la extensión de la iglesia. Luego tenemos una tercera causa, que son las persecuciones imperiales, y de verdad creo que hemos estado viendo a través de todos los tiempos anteriores que hemos estado estudiando de la iglesia, las persecuciones imperiales en algunos casos fueron bastante drásticas, bastante golpeantes, bastante difíciles por las situaciones que ellos estaban viviendo. Dice que este peligro en común allegó a las iglesias entre sí y ejerció influencia hacia la unión y el gobierno. Cuando la iglesia enfrentaba problemas, aparecían dirigentes para la ocasión, y la necesidad, que duró por 7 generaciones, hizo que la forma de gobierno fuese permanente. Este era el peligro en común que ellos tenían, para todas las iglesias. Luego la cuarta causa fue el nacimiento de sectas y herejías. Hizo que fuesen absolutamente necesarios algunos artículos de fe y alguna autoridad para ponerlos en vigor, ya que todo lo que ellos estaban viviendo dio como cabida a que pudieran existir diferentes personas, diferentes pensamientos, y querían
de alguna manera organizarse, ¿verdad? Por eso llegamos a lo que son las sectas y las herejías. Luego, la quinta causa es la analogía del gobierno imperial. Es decir, que este gobierno proporcionó un plan que naturalmente fue seguido en el desarrollo de la iglesia. El cristianismo se levantó no en una república donde los ciudadanos escogen a los gobernantes, sino en un imperio gobernado por la autoridad, ¿verdad? En este caso estamos hablando que la iglesia pues tenía que estar sometida al gobierno que estuviera en ese momento, ¿verdad? Luego tenemos el desarrollo de la doctrina y esta parte me gusta mucho de la forma de pensar de ellos porque creería yo, ¿verdad? Que para ellos era importante saber, ¿verdad? Que la enseñanza, que la doctrina en la cual ellos se estaban basando era la doctrina correcta o no. Luego dice, en la época apostólica, la fe era del corazón. Cuando hablaban esto, quiere decir que había una rendición completa de la voluntad a Cristo como Señor y Rey y una vida de acuerdo a su ejemplo y como resultado del hecho de que el Espíritu moraba interiormente. Y de verdad que basarse en esa fe apostólica era lo ideal, ¿verdad? Eso era lo ideal, lo que tenía que haber sido siempre y lo que debería de ser hasta ahora en día. Porque dice que es una rendición personal de nuestra voluntad a Dios, aceptarlo a Él como nuestro Señor y como nuestro Rey, seguir el ejemplo de Jesús. Además de eso, como resultado de todas esas acciones, el Espíritu Santo se iba a notar que moraba internamente, dice. Pero la fe que pasó gradualmente fue llegando a ser mental. Una fe del intelecto llegó a ser una fe que creía en un sistema de doctrina riguroso e inflexible. Es decir, seguían normas o reglas que ellos habían puesto demasiado estrictas. Luego dice, se daba énfasis a la creencia correcta, más bien que a la vida espiritual interna. Es decir, se iban más por la mente, como decía acá, ¿verdad? Más que por lo que la persona pueda sentir dentro de su corazón y dentro de su mente, ¿verdad? Las normas del carácter cristiano eran aún elevadas y la iglesia tenía muchos santos enriquecidos por el Espíritu Santo. Pero la doctrina estaba convirtiéndose más y más en la prueba del cristianismo. El credo de los apóstoles dice la más antigua y más sencilla declaración de la fe cristiana fue compuesto durante este periodo. Créanme que cuando se habla de la fe de los apóstoles o la fe apostólica de ese tiempo, creo yo que es la que debemos mantener ahora en día, a buscar a Jesús, a hacerlo el Señor y Rey de nuestra vida, seguir su ejemplo y permitir que el Espíritu Santo muera en nosotros. Eso es lo ideal, ¿verdad? A raíz de todo esto surgieron 3 escuelas de teología, las cuales fueron establecidas por la instrucción de aquellos que de hogares paganos, es decir, ¿verdad?, de los que no conocían a Dios, habían aceptado la fe cristiana, pero pronto se desarrollaron estos como unos centros de investigación. Estas 3 escuelas tenían mucho que ver con las doctrinas de la iglesia. Una de ellas fue la escuela de Alejandría. Dice que fue fundada en el año 180 después de Cristo por Panteno, un filósofo estoico, pero como cristiano era eminente por el fervor de su espíritu y la elocuencia en la enseñanza oral. Solo breves fragmentos de sus escritos han sobrevivido. Ahí ustedes tienen una imagen de lo que aparece o de las ruinas prácticamente de lo que fue la escuela de Alejandría. Luego tenemos otra persona influyente dentro de esta escuela y fue Clemente de Alejandría. Dice que este hombre era un teólogo griego y director de la escuela catética de Alejandría. Atenas debió ser el punto de partida de sus viajes y probablemente su lugar de nacimiento. Él se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Clemente dice de que a él también fue amigo de Panteno, del anterior que estábamos mencionando. Dice que sus libros, los de Clemente de Alejandría, hablan sobre la defensa del cristianismo contra el paganismo.
Y esos libros pues aún existen, ¿verdad? Aún se puede hablar acerca de esos libros. Dice que en esa escuela se daban clases a los que se admitían como oyentes, a los paganos, y a los cristianos se les proporcionaba enseñanza avanzada por separado. Es decir, los que eran paganos, los que de verdad estaban como muy distanciados de lo que en realidad era el cristianismo, si alguien llegaba se le podía instruir para poder llegar a creer, ¿verdad?, en Jesús y ser cristiano. Y a los cristianos que se querían reunir en esa escuela se tomaban aparte y se les daba una explicación aparte. Creería yo que era porque ellos ya habían reconocido a Jesús como el Señor de su vida y de alguna manera pues eso los hacía irse un poquito más adelante con la enseñanza. Dice de que era una institución oficial de la iglesia. Pantaeno es el más antiguo maestro del que se ha conservado el nombre. Clemente, ¿verdad?, de Alejandría, ese que le mencioné, dice que él fue y asistió a sus enseñanzas alrededor del año 190 después de Cristo. Ya se le conocía como escritor cristiano en los días del Papa Víctor, entre el 188 y el 189 después de Cristo. Otro de los grandes personajes dentro de esta escuela tenemos a Orígenes. Orígenes dice que fue un erudito y teólogo cristiano primitivo que nació y pasó la primera mitad de su carrera en Alejandría. Fue un escritor prolífico que escribió aproximadamente 2000 tratados sobre diferentes ramas de teología. De verdad que habían grandes personajes que estuvieron en esta escuela. Dice que daba crítica textual, exégesis bíblica y hermenéutica bíblica, homilética y espiritualidad. Fue una de las figuras más influyentes en la teología, la apologética y el ascetismo cristianos primitivos. Dice que él, Orígenes, ha sido descrito como el genio más grande que la iglesia primitiva haya podido tener. De verdad que fue alguien muy importante y creería yo, ¿verdad?, muy influyente. Y creo que las escuelas de teología de antes eran sumamente exigentes, ¿verdad?, en cuanto a saber que lo que estaban aprendiendo o de alguna manera enseñando a otros después, vea, posteriormente, era la verdad y era algo que valía la pena. Luego tenemos la segunda escuela, que fue la de Asia Menor, que dice que no estaba situada en un solo centro, sino que consistía en un grupo de maestros y escritores de teología. El más grande representante fue Irineo. Él dice de que fue uno de los discípulos considerado el mejor de todos del obispo de Mirna, Policarpo, y fue su discípulo a la vez. Dice que Policarpo fue el maestro, ¿verdad?, de él, también del apóstol Juan. Policarpo lo envió a Galias. Luego de eso se registraron varias situaciones difíciles en cuanto a una persecución sobre los mártires de ese tiempo. Entre los cristianos este fue ordenado sacerdote y desde el año 177 ejerció allí como presbítero. Irineo combinó el celo del evangelista con la habilidad del escritor consumado. En los últimos días de su vida llegó a ser obispo y como en el año 200 después de Cristo murió como mártir. Vea que hay personas que, como sea, he tratado de buscar las imágenes, creo que no tenemos una foto exacta probablemente del personaje, pero algo que nos indique más o menos para tener una idea de cómo era la persona, porque es parte de quizás de mi duda. Yo hubiera querido conocer a esas personas, hubiera querido hablar con ese tipo de personas, porque de verdad que ellos en el tiempo en el que vivieron fueron importantes y conocían mucho. Luego la tercera escuela fue la escuela del norte de África, en Cartago, y por medio de una serie de escritores y teólogos capaces hizo más que cualquiera de las otras escuelas, dice, para darle forma al pensamiento teológico de Europa. Entre ellos tenemos a Tertuliano, que fue un padre de la iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y la primera parte del siglo III.
debido a su trayectoria por haberse unido al movimiento montanista, es, junto con Orígenes, el de la otra escuela, dice de que fueron uno de los dos padres de la iglesia que no fueron canonizados. Nació, vivió y murió en Cartago, en el actual Túnez, y ejerció una gran influencia en la época de cristiandad, de la época, en el área occidental de esa época. Otro importante dato, digamos, de este hombre es que fue ordenado presbítero en la iglesia de Cartago, estando a su vez casado, ya que el celibato no fue obligatorio hasta varios siglos más tarde. Este hecho está también confirmado por sus 2 libros dedicados a su esposa. Sin embargo, se opuso a la bigamia, es decir, el nuevo matrimonio de viudos y viudas, dirigiéndose a quienes experimentaron el feliz deceso de un cónyuge. Urgía a los sobrevivientes de aprovechar la oportunidad de suspender sus deseos carnales y no volverse a casar. Dice que este fue uno de los mayores teólogos de la cristiandad del siglo III. Luego dice que en forma paralela con el desarrollo de la doctrina, ¿verdad?, que se hizo a través de estas 3 escuelas, dice de que vino el nacimiento de las sectas, llamadas las herejías en la iglesia cristiana, que creo que fue una de las causas, ¿verdad?, las que estuvimos viendo ahí, las sectas y las herejías, fue una de las causas para que todo esto se diera. Dice que cuando la iglesia estuvo compuesta en su mayoría por griegos, y especialmente los místicos y desequilibrados de Asia Menor, surgieron toda clase de opciones y opiniones y teorías. Estas se desarrollaron con fuerza en la iglesia. Los cristianos del siglo II y III luchaban en contra de un mundo pagano, adverso, en contra de herejías y doctrinas. Algunas de estas las podemos ver acá. Vea desde cuándo viene todo esto. Son los gnósticos, ¿verdad?, que del griego gnosis, que significa sabiduría, se levantaron en Asia Menor. Es un injerto del cristianismo con el paganismo. Querían unir las dos cosas. Dice, creían que el Dios Supremo emanaba un gran número de deidades inferiores, algunas benéficas a otras malignas, y por medio de estas el mundo fue creado con una mezcla de bien y mal, y que en Cristo, como una de estas emanaciones, la naturaleza divina estuvo morando algún tiempo. Es decir, que para ellos Jesús, ¿verdad?, sí era una personalidad, pero no era Dios. Luego tenemos a los ebonitas. La palabra ebionitas, significa pobre. Dice que ellos exigían que las leyes y las costumbres judías debían de seguirse al pie de la letra, ¿verdad? Ellos rechazaban los escritos de Pablo porque ellos reconocían a los gentiles como cristianos. Para los ebionitas, los únicos importantes para que pudieran tener el conocimiento de la Biblia, no de la Biblia, sino de Dios, ¿verdad?, prácticamente, tenían que ser los que practicaban las leyes y las costumbres judaicas. Luego tenemos a los maniqueos, que es de origen persa, esta herejía, llamados por su fundador Mani. Murió en el año 276 después de Cristo por el gobierno persa. Sus enseñanzas eran, dice, que el universo se compone de 2 reinos, uno de luz y otro de tinieblas. En eso, pues, creo yo que no está nada perdido, y que cada uno lucha por el dominio en la naturaleza y en el hombre. Rechazaban a Jesús, esto es lo malo, pero creían en un Cristo celestial. Eran severos en el ascetismo y renunciaban al matrimonio. Fueron perseguidos por emperadores paganos y cristianos. Luego tenemos a los montanistas, llamados así por su fundador, que fue Montano. Dice que casi no se pueden clasificar entre las sectas herejes, aunque sus enseñanzas fueron condenadas por la iglesia. Eran puritanos, dice que reclamaban volver a la sencillez de los cristianos primitivos. Y en parte, pues, podría ser, ¿verdad? Por eso no se consideraba del todo una secta, pero se incluía, porque ellos querían que todo volviera a ser como antes. Creían en el sacerdocio de todos los verdaderos creyentes y no en las órdenes del ministerio. Observaban una disciplina estricta en la iglesia. Consideraban los dones de la profecía como el privilegio de los discípulos, que tenían muchos profetas y profetitas entre sus miembros. Tertuliano, uno de los principales entre los padres primitivos,
abrazó sus ideas y escribió en defensa de ellos. Podemos decir que acerca de todas estas sectas probablemente no tengamos de ellos mismos algo, ¿vea? Pero sí hay escritos de otras personas que hablan sobre esas sectas y más que todo aquellos de los que escribieron en contra de ellos. Luego tenemos acá la condición de la iglesia durante la persecución, especialmente a finales de la terminación del año 313 después de Cristo. Hubieron unos efectos y fueron los siguientes. Hubo una iglesia purificada, de verdad que las persecuciones dieron paso a esta situación, ¿verdad? Nadie se unía a la iglesia por ganancia mundana o popularidad. Los débiles de corazón apocado abandonaban la iglesia. Únicamente aquellos que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte eran los que se hacían abiertamente seguidores de Cristo. Las persecuciones imperiales de verdad sacaban, ¿verdad?, lo mejor que podía haber en el corazón de las personas acerca de su amor y pasión por Jesús. Luego dice que fue una iglesia unificada. Era un cuerpo de muchos millones de personas que se extendía por muchos países y que se incluían en muchas razas. También fue una iglesia completamente organizada. Dice de que hemos visto cómo se desarrolló el sistema de organización de elementos coordinados en la época apostólica. Para el siglo III la iglesia estaba en todas partes, divididas en diócesis. Diócesis eran como los territorios, ¿verdad? El espacio que le daban a cada obispo. La iglesia dice que era un ejército disciplinado, unido bajo una dirección capaz, y era una iglesia creciente, es decir, que iba en aumento, ¿verdad? A pesar de las persecuciones, dice que la iglesia estaba creciendo con una rapidez asombrosa. Al final del periodo de la persecución de la iglesia, era suficientemente numerosa para constituir la institución más poderosa del imperio. Gibbon, el historiador de este periodo, calculaba que los cristianos, al final de las persecuciones, formaban cuando menos la 10ª parte de la población. Y desde entonces, dice, muchos escritores han aceptado sus declaraciones. Vea que no fue fácil, de verdad, para después de una persecución, que la condición de la iglesia llegara a este punto y pudiera tener estos efectos. Y de verdad que nosotros somos privilegiados de vivir en esta época y como le repito, y creo yo que en cada clase se los he dicho, es un privilegio de verdad poder hacerlo libremente, seguir confiando en que podemos reunirnos y que nadie va a andar tras nosotros buscándonos para algo. De verdad que es un privilegio de parte de Dios y es una oportunidad sumamente valiosa para poder llevar también el evangelio a otros. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.